Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Iván Name, presidente del Congreso de Colombia. Anoche hablábamos sobre el apoyo que el doctor Name da a la reforma de la salud para modificar las EPS, pero no acabarlas. Es así, la verdad, exacto. Las reformas que ha presentado el gobierno al Congreso. ¿Qué opina sobre la reforma de las pensiones, la suma pensional? Yo creo que es conveniente que revisemos el tema pensional, porque hace 3 décadas tal vez se hizo la propuesta de los fondos privados y no se explicó muy bien su significado. Muchas personas pasaron a los fondos privados y después se arrepintieron, Yamit. Yo creo que hay que repensar el modelo pensional. Yo creo que hay que reestructurarlo, pero no a costa de eliminar los fondos privados, que es también un modelo perfectamente fluido y viable, y por ello esta reforma es pertinente, pero en la manera y de la forma como el Congreso pueda tramitarla, estudiarla y técnicamente recomendarla a sus plenarias. Por eso es que frente a las reformas no puede haber un empecinamiento de que no las haya. Y yo creo que la nación es consciente de su necesidad. El tema es cómo deben ser. Y en eso hay que apuntarle a la sabiduría de la representación popular en las cámaras, que es el trámite de las naciones democráticas como la nuestra. Pero el proyecto, doctor Name, le da mucha más importancia de la que tiene a Colpensiones y parece marchitar un poco los fondos privados. Es posible que haya que gradualizar un poco más la importancia del ente estatal de las pensiones. A mí me parece que su fortalecimiento no tiene por qué indignarnos. Su fortalecimiento es parte de un concepto que debemos recobrar, Yamil. Es que el modelo neoliberal de los últimos 40 años nos ha afectado mucho la operación y la eficacia del Estado. Nosotros no podemos aceptar como un principio universal que el Estado sea inútil o ineficaz. Nosotros tenemos que buscar un Estado que pueda responder al siglo en el que vivimos después de lo que hemos vivido por varias décadas. Y se lo digo, si me permite, saltando al sector agrario. El sector agrario colombiano durante 40 años perdió sus instituciones. Usted recuerda muy bien que el sector agrario, en la mente privilegiada de Carlos Lleras, en el año 68, tuvo el IDEMA, el INCORA, INDERENA, IMAD, INAT, que hacían toda la cadena de un modelo integral de desarrollo para el sector agrario. Posteriormente vinieron las modas del neoliberalismo, donde había que reducir el tamaño del Estado, y nos fuimos quedando sin Estado y sin sector agrario. Colombia hoy, peligrosamente, es un país que no tiene la autosuficiencia ni la soberanía alimentaria que quisiéramos. Cuando usted recuerda también, Yamit, que en algún tiempo, cuando estábamos muy jóvenes o casi niños, se decía que esta iba a ser la despensa de América en materia agraria. Entonces, lo que quiero decirle con ello es que me parece pertinente la revisión de los temas como el pensional, para que podamos fortalecer también el sistema estatal que ofrece pensión a la nación y a sus ciudadanos. Pero a usted, doctor Name, ¿no le parece un poco riesgoso, por no decir peligroso, concentrar tanto poder económico en Colpensiones? Sí, por eso tenemos que graduar cómo fortalecer institucionalmente al ente estatal sin que vayamos a concentrar y volver un gran paquidermo y lento e ineficaz, como lo han sido otras instituciones que hemos tenido que no han servido. Pero tenemos que aplicarnos a estudiar una nueva ingeniería estatal, administrativa y funcional para que puedan convivir los fondos privados y el ente estatal de la pensión. ¿Usted cree que los fondos privados de pensiones se deben salvar? Yo creo que se deben mantener. No chocan, no pugnan y no se excluyen.
como instrumentos del sueño, de la pensión que tiene el ser humano antes de morirse, que siempre, por supuesto, es la triste conclusión del hombre, pero mientras está vivo quiere tener bienestar y el aseguramiento que lo permite el modelo pensional. A propósito de pensiones, ¿qué piensa usted de la reforma laboral? Yo creo que debemos repensar nuestro modelo laboral. Nosotros hemos configurado un sistema que hoy no es muy justo, apreciado Yamil, con el trabajador. Entonces tenemos un modelo desactualizado. Para otros tiempos creo que fue oportuno para dinamizar la economía. Pero en Colombia dejamos de tener un modelo equilibrado y justo para quienes aspiran a la estabilidad laboral. Sí. Y usted ve la tristeza en las Navidades, que hay unos que reciben primas de Navidad y de fin de año y otros que se quedan mirando para el cielo porque son solamente contratistas efímeros que cada pocos meses están en la angustia de que se quedan o se van. Nosotros tenemos que volver a recuperar un modelo de mayor remuneración, por ejemplo en las horas extras, de mayor reconocimiento en el esfuerzo dominical y de mayor estabilidad y permanencia en el mercado laboral, sin que vayamos a afectar, digamos, al modelo empresarial que muchas veces no alcanza a corresponder a todos esos ideales, sino que tengamos como la flexibilidad para concebir un modelo donde recobremos cosas, pero no a costa de quebrar nuestras empresas. Pero es que, a ver, doctor Name, precisamente la ANDI ha hecho esa aclaración, porque es que la gente en general cree que la reforma laboral es aumentar la remuneración los días domingos una hora más, que sea nocturna desde las 6, y la ventaja de pagar también los días feriados, cuando la ANDI sostiene que la reforma laboral es muchísimas cosas más que afectan muchísimo a la empresa privada. ¿Cuál es su posición? Pues eliminar las cosas que vayan a deprimir nuestra dinámica empresarial y nuestra eficiencia económica. Es que hay muchas cosas, por eso un parlamento no es solamente una fábrica de leyes, Yamit, es también una instancia de la democracia para que muchas cosas de sus contenidos sean morigeradas o sencillamente no salgan. Nosotros tenemos que aplicarnos a fondo en el estudio de la reforma laboral para que no vayamos a deprimir la pujanza empresarial, porque en ese caso pasaríamos de lo malo a lo peor. ¿Qué piensa usted sobre la paz total? Apreciado Yamil, en Colombia vienen levantándose unas voces en búsqueda no de la paz en un gobierno, sino de conjurar las causas de la guerra. Nosotros hemos abierto cuántos procesos de paz y seguimos en guerra, Yamil, porque el concepto de quienes como yo tenemos un trazado de autonomías regionales en búsqueda de un nuevo modelo geopolítico, tenemos claro que la causa de la guerra es un modelo centrista. Yo logré que el Senado generosamente aprobara una propuesta que hice en el Plan Nacional de Desarrollo sobre regiones autonómicas, porque las causas de la guerra son el desequilibrio en los tres conceptos principales de un Estado, que es territorio, nación y Estado. Nosotros tenemos territorios en Colombia como Arauca, que son gobernados por un ejército subversivo e insurgente. Y no solamente Arauca, sectores completos de Colombia, en el Putumayo, en el Caquetá, en el norte del Cauca y en todas partes, y en las costas ya hay clanes que llaman, que tienen que ver con el tráfico de drogas, pero el problema de la violencia de Colombia no es el tráfico de drogas. El problema de la violencia en Colombia es la falta de Estado para la presencia en el territorio que permita que haya autonomías para administrar los recursos regionales, para proyectos que signifiquen una adecuación de sus necesidades y no que un alcalde de Popayán tenga que venir aquí a hacerle fila a un burócrata para que le apruebe un carreteable en uno de los municipios
o de los sectores de su ciudad. Entonces, esto que parece que lo alargué mucho, tiene que ver con el tema de la paz total. Pero mire, presidente, usted es uno de los pocos dirigentes políticos a quienes les he oído una teoría distinta a la que el problema de la guerra en Colombia es el narcotráfico. Apreciado Yamil, yo estoy convencido de que no lo es. No. No, el narcotráfico ha tenido un escenario en donde se ha facilitado su desarrollo porque el Estado no existe en vastas regiones del territorio. Pero el origen de nuestro conflicto es el atraso, la pobreza y la guerra es consecuencia de este proceso. Entonces, el narcotráfico es un fenómeno incluso de estas décadas, 40 o 50 años, pero la pobreza viene hace 200 años de atraso. Mientras nosotros no conjuguemos los factores del atraso y la pobreza, tendremos guerra, porque no podemos controlar nuestro Estado. Entonces, la propuesta de regiones autonómicas, que ya tenemos inserta en el Plan Nacional de Desarrollo, es la de que repensemos el modelo geopolítico como existe hoy en Europa, en España, en Portugal, en varias partes. Le podría asegurar que la primera víctima del centralismo es Bogotá. Hace siglo y medio se empezó a construir el primer metro en el mundo. Y Bogotá es una ciudad que no tiene metro 140 años después de que el mundo hizo el primero. ¿Por qué? Porque las regiones desvalidas, improductivas, han hecho que tengamos una megalópolis de 10 millones de personas donde no hay un sistema de transporte masivo, donde tenemos tanta inseguridad, donde tenemos tanta dificultad porque no tenemos distribuida nuestra nación en los territorios y el Estado no tiene el control de los mismos. Ese es el problema de fondo de la guerra. Sin embargo, queremos acompañar al presidente en su buena voluntad de tratar de convencer a los que están por fuera de la ley, pero ¿sabe qué es lo grave ahí, querido Yamil? Que el negocio de ellos no es la paz sino la guerra. Y ahí es donde está la mayor dificultad. Usted proyecta reunirse la semana entrante con el presidente Petro. ¿Por qué no le cuenta todas estas cosas? ¿Por qué no le llama la atención sobre eso? Haré lo posible por presentarle las inquietudes, no solamente mías, sino del Congreso, y la buena voluntad que tenemos de entendernos para hacer las reformas que necesitamos, que no son necesariamente las que él nos presenta, son las que requiere nuestra nación. El gobierno va a cumplir un año. ¿Qué le ha parecido a usted el presidente Petro? ¿Qué tal lo ha hecho en su primer año Gustavo Petro como presidente de la República? Pienso que no lo ha hecho bien. No. Pienso que ha sido muy errático. Pienso que hay que comprender también que ha sido la llegada de un modelo, digamos, político que probablemente no tenía la preparación suficiente y los equipos. Y aspiramos a que vaya haciendo los ajustes del caso para que vaya mejorando, por ejemplo, Yamil, la ejecución presupuestal. Nosotros tenemos áreas del presupuesto que concedimos que no llevan ni el 25% de su ejecución. De tal manera que yo no podría decir que veo un gobierno que avance como debiera y que aspiro que pueda hacer los ajustes para mejorar en su ejecución y que de todas maneras hay que tener la comprensión de que es digamos, un sector político que no había estado al frente del Estado y que ello requiere, por supuesto, un tiempo y seguramente irá mejorando. Sí, con respecto a la paz total, doctor Iván, ¿qué le parece esta desafiante idea del presidente Petro de nombrar a Mancuso gestor de paz? Bueno, realmente tiene un riesgo frente a la opinión porque no se comprende mucho que puedan ser agentes de la paz los que hicieron una guerra atroz.
los que desarrollaron unos métodos inaceptables, pero pues debemos darle la oportunidad a este gobierno de que pueda instrumentalizar unos modelos para impulsar el entendimiento, pero creo que corre un costo político muy alto al incorporar ciertos actores que tuvieron una figuración realmente profundamente negativa para el país. Sí, pero en la entrevista de anoche conmigo, usted hablaba de fraternidad, de masonería, de perdón. Con Salvatore Mancuso se podría aplicar el perdón. De hecho, nosotros aprobamos en el Parlamento a lo largo de estas décadas unos modelos de justicia restaurativa que contienen la figura del perdón. Nosotros tenemos un gran avance en materia de justicia, querido Yamit, porque hemos incorporado esos conceptos de perdón, porque hemos incorporado los conceptos de fraternidad. Lo que pasa es que, le repito, el costo político que puede tener este gobierno de incorporar como gestores de la paz a los actores de la guerra atroz que tuvimos va a ser alto. Pero yo creo que hay que dejar el margen de comprensión para que el gobierno pueda tratar de tramitar en sus conceptos la posibilidad de que lleguemos a un encuentro, pero la paz no la encontraremos sino cuando podamos conjurar los factores de la guerra, Yamit. Y los factores de la guerra no pasan por el señor Mancuso o por sentarse a hablar con el ELN. Los factores originarios de la guerra son nuestro propio modelo de Estado que tenemos desde que nos fundamos. Pero entonces, en este proceso del presidente Petro para llegar a la paz total, su gobierno está hablando con el ELN. Ahora comienza al diálogo con el señor Mancuso a través de su designación como gestor de paz. Y también se ha abierto la puerta de hablar con el Clan del Golfo, lo que supone diálogo también con el narcotráfico. ¿A usted le gustan las tres cosas? Yo creo que para hacer la paz hay que, por supuesto, sentarse con los actores de la guerra, pero hay que buscar unos modelos diferenciales. No podemos nosotros en el Congreso darle el mismo tratamiento a la subversión, al terrorismo, que es diferente, y a el narcotráfico, que es otro tipo de fenómeno. Esos modelos diferenciales yo creo que tenemos que aplicarlos en el tratamiento normativo para que puedan ser eficaces, aún con la relatividad que yo le decía a usted, que considero que tienen estos procesos, porque infortunadamente los factores originarios de la guerra no los estamos enfrentando, y es de que estamos mal organizados. Pero yo creo que hay que diferenciar el tratamiento normativo, legislativo y político para los frentes que tenemos hoy en el país. Yo pienso que no puede ser el mismo tratamiento para ellos. Pero, a ver, lo grave, doctor Name, es que en Colombia tenemos hoy subversión, terrorismo y narcotráfico. ¿Cómo se puede llegar a la paz total teniendo subversión, teniendo terrorismo, teniendo narcotráfico y teniendo el centralismo del cual usted habla? Hay que empezar por cambiar el modelo geopolítico del centrismo por los modelos de autonomías regionales, y el país cambiará drásticamente con su problemática de guerra y de pobreza. Es que somos un país con una pobreza porque no tenemos desarrollo, y no tenemos desarrollo porque no tenemos modelos funcionales en las regiones. Entonces, los fenómenos subsecuentes son terrorismo, son subversión,
el narcotráfico como tal, pero ha sido equivocado pensar que nuestro atraso se le debe al narcotráfico. Nosotros estábamos atrasados hace 40 años cuando apareció la marihuana y después que apareció el narcotráfico, la cocaína y lo demás, ya veníamos atrasados. Pero vamos a sentarnos a hacer el ejercicio de mientras cambiamos el mundo, ¿no? Y mientras cambiamos el modelo geopolítico, podemos amainar la guerra. Ya yo creo que de alguna manera se tuvo éxito con la FARC. Yo me emociono y me conmuevo, se lo digo, querido Yamit, cuando veo sentados a los ex jefes guerrilleros en las curules. Ese fue un gran avance. Tuvimos las disidencias. Infortunadamente, así se suceden los procesos. Vamos a ensayar si el ELN está en disposición de pactar unos acuerdos con el Estado para que nos devuelva la tranquilidad el Estado y podamos ejercer, pero yo creo que eso lo vamos haciendo y paralelamente le voy a decir, apreciado Yamit, en esta presidencia del Senado vamos a convocar las voces que vienen hablando del federalismo y de las regiones autonómicas para que sea una propuesta seria, para que antes de morirnos siquiera dejemos una huella y una mueca, siquiera podamos dejarle un mensaje a quienes vienen después de nosotros de que quisimos darle un país en paz, porque las otras naciones del mundo lo han logrado y nosotros tenemos el derecho también a intentarlo. Pero es que usted, doctor Name, me está hablando de la eventual presentación de un proyecto de reforma constitucional para volver al Estado federalista. Pues eso es un punto de llegada después de todo el trabajo que vamos a hacer para unir las voces, estudiar las conveniencias. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar unir las diferentes fuerzas políticas, ¿sí?, en una propuesta superior, nacional, para que podamos buscar una ingeniería de Estado más adelante cuando veamos que podemos avanzar en algunos actos legislativos para que podamos llegar a un modelo de autonomías que es lo único que nos permite avanzar. Autonomía federal. Sí, digamos que el concepto político macro es el federalismo, pero hoy la lucha de federalismo y centrismo se ha superado mucho, porque ese es un concepto que viene de hace 200 años. Hoy se habla más que todo de regiones autonómicas para que se pueda reafirmar la unidad nacional. Nosotros queremos tener nuestro país y mantenerlo, queremos que haya una nación feliz, pero necesitamos un nuevo tipo de Estado. Y eso lo genera solo un nuevo modelo geopolítico. Y por lo menos en mi caso estoy convencido de que ya somos muchas las voces que vamos en la búsqueda de ese destino, de ese horizonte difícil, casi inalcanzable para algunos. Pero a ver, Yamit, acuérdese que la fe trae el milagro. Y este es un país de creyentes en que la fe permite que podamos soñar y lograr nuestros objetivos. Mi pregunta final, doctor Name. Como presidente del Congreso de la República, ¿usted va a facilitar o a entorpecer la marcha de las reformas del gobierno? Apreciado Yamit, la obligación de un presidente del Congreso es facilitar el trámite de las propuestas. Lo haremos con la garantía de que todas las voces van a ser escuchadas. Ojalá podamos persuadirnos mutuamente las bancadas de escucharnos, de oírnos, de discutir, de debatir. Tenga la seguridad de que este Parlamento va a saber debatir las reformas. Y por supuesto va a tratar de encontrar las conveniencias para la nación que puedan traer ellas o la inconveniencia de algunas de las propuestas que no pasarán por el Congreso. Obviamente con las observaciones que usted tiene. Bueno, con las observaciones que hagan los partidos, las bancadas, ¿Y los usted congresistas. mismo? Yo también aportaré, por supuesto, querido Yamit, y muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado. Duré 40 años para poder llegar a esta mesa blanca y me siento muy orgulloso. Ha sido usted muy amable, doctor Nave, muy querido. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí, en Noticentro 1.